de México les damos la más cordial bienvenida a esta reunión mensual. Tenemos algunas, bueno, no algunas, muchas caras nuevas. Bienvenidos a todos. Nos acompaña un grupo de ejecutivos del Instituto de Contadores Públicos. Bienvenidos a Andamos, encantados de recibirlos en nuestra casa de eventos. Y pues a todas las demás personas que nos acompañan también, bienvenidos a esta reunión. Y bueno, no quiero quitar mucho tiempo, por favor sigan desayunando y les cedo la palabra al licenciado Guillermo Dillon Montaña, presidente de nuestra asociación. Bueno, buenos días. Siempre es un gusto tener estos desayunos mensuales de asociados de Andamos y ver caras nuevas y ver caras que repiten y que nos acompañan y demás. Quiero particularmente y personalmente y con mucho cariño agradecer a Óscar Alvarado su gesto, su generosidad de darnos su tiempo y compartirnos su experiencia, sus aprendizajes en el tema del liderazgo en este desayuno. La verdad, Óscar, muchísimas gracias, de veras. Seguramente vamos a aprender más de alguna idea interesante que podamos llevar a nuestros espacios de trabajo e implementar. Muchas gracias. Yo quiero pedirles que los que nos acompañan, particularmente en el programa de certificación que estamos dando esta semana, sus 5 días completos, por favor, si nos indican levantando la mano para ubicarlos. O bien algunos de los módulos, ¿verdad? Muy bien, pues también bienvenidos, muchísimas gracias. Quisiera también pedirles que levanten la mano los que vienen de fuera de la zona metropolitana de Monterrey para identificarlos. Por aquí 1, 2. Ok, pues también bienvenidos y bueno, pues este es parte del inicio para algunos de ustedes del programa de liderazgo que nos llevará todo el día de hoy. Más tarde me tocará a mí también participar de alguna manera con alguna intervención, pero quisimos juntar, gracias a la invitación a Óscar Alvarado, iniciar con este desayuno abierto a todos los socios de Andamos y luego continuaremos con el programa de los que se registraron a la certificación. Nunca está de más recordar lo que nos hace estar aquí y lo que hace que Andamos exista. La verdad es que buscamos que todos los que estamos en el mundo de las asociaciones en México, sean empresariales, profesionales o filantrópicas, nos demos el tiempo para compartir nuestras mejores prácticas y cómo estamos haciendo nuestra gestión en nuestras respectivas asociaciones y llevar a tener más y mejores asociaciones, a profesionalizar nuestras asociaciones. Nuestro símil, nuestra referencia es la American Society of Association Executives en Estados Unidos, que eso es lo que busca, profesionalizar a las asociaciones a través de sus ejecutivos. Y bienvenidos también los que participan en el renglón de voluntarios de las asociaciones. No es exclusivo ejecutivo. Sabemos que hay asociaciones a veces pequeñas o a veces hay tanto liderazgo, tanto la dinámica de sus respectivos líderes voluntarios que entienden la idea de Andamos y deciden participar en Andamos porque eventualmente tendrán ejecutivos de tiempo completo o bien las ideas que se comparten, las mejores prácticas que compartimos de las asociaciones y demás se pueden aplicar y son extensivas a las decisiones que los voluntarios toman de sus mismas asociaciones. Entonces también bienvenidos. Y sin más, pues continuamos con el programa. Muchas gracias a todos por acompañarnos y sigan disfrutando. Gracias. Le cedo la palabra al licenciado Óscar Alvarado Camacho, director de Recursos Humanos de Cuprum, y bueno, también nos encanta que venga con la cachucha de voluntario en ERIAC Capital Humano. Recién acaba de entregar la presidencia y bueno, pues un placer tenerlo aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Rebeca, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes en Andamos. El tema que voy a tratar, todos ustedes saben, es el tema del liderazgo. Y el tema del liderazgo siempre es interesante porque tiene muchas aristas. Es un tema que se puede abordar de muy diversas maneras.
Yo voy a hacer un recorrido por algunos de los modelos, por algunas de las teorías, pero también voy a revisar un poco los casos y las historias de algunas personas que han sido significativas para las organizaciones o para el mundo en este tema de liderazgo. El mundo está lleno de jefes, el mundo está lleno de managers, pero escaso de líderes, escaso de líderes. Y vamos a revisar un poco por qué digo esto, por qué asevero esto. El tema es que además tenemos en nuestras manos precisamente el poder ser líderes de una manera importante. Y yo voy a compartir algunas de las ideas que no son mías, las tomo prestadas, pero comulgo con esas ideas acerca de lo que es el tema de liderazgo. Algo de teoría, algo de conceptos, nada de esto será novedad para ustedes, pero es importante repasarlo antes de entrar en algunos de los puntos que voy a tocar más adelante. El liderazgo es el arte de motivar a un grupo de personas a actuar para alcanzar una meta común. Definitivamente, el líder lo que busca es lograr algo y lo va a hacer, pues no solo, tiene que hacerlo acompañado de un grupo de personas que le van a ayudar en el logro de esas metas y objetivos. Y me gusta la definición de Alan Kate porque de alguna manera es inspiradora. El liderazgo es crear el camino para que las personas contribuyan a lograr cosas extraordinarias. Cuando las metas son cortas, no estamos hablando propiamente de liderazgo. El liderazgo se pone metas altas. Se refiere a la habilidad del individuo para influenciar a otros y esa influencia se da particularmente en el comportamiento. Lo que realmente el líder busca crear es, de alguna manera, comportamientos que ayuden a lograr las metas. Su tarea más importante es influir en el comportamiento de la gente. Y el comportamiento se da, pues, a través de inspirar fundamentalmente. Y bueno, pues involucra definitivamente la interacción de al menos dos personas para que podamos hablar de lo que significa el tema del liderazgo. Hay un autor, probablemente algunos de ustedes lo conozcan, que es el señor John Kotter. John Kotter es un autor relacionado con el tema del liderazgo y relacionado con el tema del cambio. Y entonces él hace esta primera distinción de la que voy a estar tocando un poco más adelante sobre este tema. Entonces él habla de gerenciar, lo que le llamaba al principio el tema de los jefes. Él habla de gerenciar, que es el proceso que particularmente conocemos en el tema de la gestión. Planear, organizar, etcétera, ¿no? O sea, todo el proceso, coordinar, dirigir, todo el proceso que conocemos como la parte de gerenciar. Pero él dice particularmente que el líder está enfocado al tema del cambio. O sea, un líder regularmente aparece y lo que busca precisamente es que hagamos las cosas distintas, que logremos un cambio. Esa es la perspectiva que establece este señor John Kotter. Y aquí me quiero detener un poco para comentar a alguien que voy a mencionar en varios momentos de mi presentación. Yo trabajé durante varios años en General Electric. General Electric pues siempre ha sido una compañía muy grande. A mí me tocó la suerte de estar ahí cuando durante varios años fue The Most Admired Company, fue la compañía más admirada del mundo. Y el líder en aquel entonces, hoy ya no lo es, era el señor Jack Welch. Entonces Jack Welch llega a esta organización en 1980 como CEO, habiendo pasado por varias posiciones dentro de General Electric, llega como CEO. Y llega a una organización exitosa que estaba dejando un personaje también muy reconocido en el mundo de los negocios en Estados Unidos y en otros países, que era el señor Reginald Jones. Entonces él llega a suplirlo. Entonces, pues cualquiera hubiera pensado que el tema y su tarea principal era la continuidad. Pues no, este hombre llegó a cambiar muchas de las cosas que eran exitosas dentro del negocio. Entonces, ¿de qué habla esa parte? Bueno, pues habla de un líder que se involucra en el tema del cambio. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Bueno, pues este hombre se dedicó a generar el cambio porque él tenía una visión
que iba más allá del presente de la organización. Y tenía una visión donde además veía con mucha claridad que si no hacía cambios en ese momento, a pesar del éxito, se vería comprometido la sostenibilidad del negocio. Y entonces se inició una serie de cambios. Evidentemente se encontró con una gran resistencia, se encontró con un mundo de críticas, pero él persistió en su misión de cambiar a la organización y la convirtió en un negocio más exitoso de lo que ya era. Entonces, el tema del liderazgo está relacionado con la parte de cambio principalmente. Bueno, conocemos que hay diferentes tipos de líderes. Más bien, el que está a cargo de cualquiera de estas instituciones, a veces le llamamos líder. No necesariamente lo es. Tenemos la parte política, sindical, social, religiosa, deportiva, etcétera, ¿no? Pero líderes hay pocos. Y bueno, pongo la fotografía de un hombre que es un ejemplo de liderazgo. El señor Steve Jobs es probablemente una de las gentes más admiradas en este tema de liderazgo. Entonces, yo les pediría, hagamos un ejercicio mental y identifiquen algunos líderes que conozcan en cualquiera de estas instituciones. Vamos a tener problemas para hacerlo. Tenemos un ejemplo muy reciente, el tema de las Olimpiadas. Ahí está el señor Castillo y el señor Padilla, que entre los dos no se hace uno, ¿verdad? Y entonces trajimos muy malos resultados. Y en el momento en que nosotros vemos lo que hicieron, y en el momento en que nosotros vemos las declaraciones que hacen, pues decimos, era evidente que los resultados iban a ser malos. Cuando el liderazgo es malo, los resultados son malos, no son buenos. Y en este caso, pues fueron desastrosos. Probablemente los resultados más malos desde 1928, decían por ahí, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, es un problema. Y bueno, dejé para el último la parte organizacional, porque todo líder está relacionado con una organización. Y en ese sentido, las organizaciones tienen una particularidad. Se trabaja siempre para un objetivo común, pues eso hace clic con el tema del liderazgo. El líder debe perseguir ese objetivo. Las personas son, y no cualquiera de los otros recursos, no son los equipos, no es el dinero, no son las relaciones, son las personas las que hacen justamente que las cosas se den dentro de la organización. Esas personas se agrupan para trabajar en equipos de trabajo. O sea, la célula más importante de una organización relacionado con las personas son los equipos de trabajo. No hay organización que trabaje simple y sencillamente de manera individual, con personas de manera individual. Siempre tenemos que conformarnos con equipos de trabajo. Y en los equipos de trabajo tiene que haber una coordinación de acciones para que se den los resultados. Y esa coordinación de acciones regularmente está influenciada precisamente por el liderazgo. Y el líder, fundamentalmente una de sus tareas requiere comprometer a los individuos para que se den los resultados. Y esta parte yo quiero hacer énfasis en ella porque a mí me parece que la parte central, el resultado realmente y el éxito de un líder está en saber cómo lograr este componente, cómo lograr esta parte. Y bueno, a mí me gusta mucho esta diferencia porque deja muy claro dónde están justamente las diferencias centrales entre un jefe y un líder. ¿Qué les dice esto? ¿Cómo se ven ustedes en la gestión que hacen día a día? ¿Cómo nos vemos nosotros en la gestión que hacemos día a día en las organizaciones o en los grupos que nos toca dirigir? En la asociación en donde estamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué logramos? ¿Cómo lo logramos? ¿En dónde nos enfocamos? Y quiero resaltar de alguna manera de esta gran lista cosas que luego estaré tocando más hacia adelante. El gerente o el jefe se enfoca en el corto plazo, ¿sí? El corto plazo es lo más importante. Resolver la tarea de mañana, apagar el fuego, esa es la tarea más importante. El líder se enfoca en el futuro. Definitivamente su mirada no está en el presente. Y el caso que les traía hace rato de Jack, pues era eso. O sea, si se hubiese enfocado en el presente, hubiera seguido haciendo las mismas cosas que había venido haciendo su organización.
El gerente prefiere la estabilidad, no me le muevas. Si está bien, ¿para qué lo arreglas? Esa es la postura del gerente. El líder aprecia el cambio. Busca definitivamente cuestionar el statu quo. Y una parte que me parece a mí central, una diferencia central entre un jefe y un líder, es este enfoque, las preguntas que se hace o las preguntas que busca resolver. El jefe está muy orientado al qué y al cómo. El qué y el cómo tiene que ver con micromanagement, tiene que ver con visión de corto plazo, tiene que ver con que las cosas se hacen de la manera en la que yo quiero que se hagan, en la forma. Pero el líder se enfoca, sí, definitivamente en el qué, que es importante. No se mete tanto en el cómo. El cómo lo puede definir el equipo. El líder puede vivir con esa parte. Pero se enfoca en esto, en el por qué. ¿Cuál es el propósito final, el propósito maestro de lo que yo estoy buscando, de lo que yo estoy haciendo? Y voy a tocar más adelante ese tema porque me parece que ahí es donde radica la principal diferencia entre ser líder y ser jefe. O sea, ¿cómo encuentro significado en lo que estoy haciendo? No sé si alguno de ustedes haya leído a Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Habla de esto, ¿sí? De hecho, Viktor Frankl, después de haber vivido todo lo que vivió, ya veo que varios lo han leído, a mí me parece un libro extraordinario. Después de haber vivido todo lo que vivió, que realmente fue una experiencia, pues yo creo que lo más fuerte que puede vivir un ser humano. Entonces él, con su background de terapeuta, sale de ahí y su vivencia le da justamente la parte central de por qué le llama el hombre en busca de sentido, la parte central para crear una nueva forma de trabajar con la gente, a lo que él le llamó luego la logoterapia. Y entonces la pregunta más importante que le hace a las personas es, ¿por qué no te suicidas? ¿Cuál es la razón que tienes para vivir? Y de esa manera, con ese ejercicio y con ese trabajo, es que va encontrando el sentido de vivir de cada una de las personas. Y cuando encuentras el sentido, te surge una energía más allá de la energía que conocemos, una energía muy poderosa para moverte y hacer las cosas que necesitas hacer. Y bueno, prefiere el control en lugar de inspirar. El líder inspira. El líder busca cosas superiores, busca trascender. Y bueno, yo creo que aquí hay otra cosa muy importante. El gerente trabaja hacia adentro. Solamente ve de la frontera hacia adentro, de la frontera de la organización en donde está hacia adentro. El líder tiene una visión mucho más integral del tema. Ve, de alguna manera ve el contexto, ve cómo puede influirles todos los factores externos, tiene un pensamiento más sistémico y de esa manera logra pues tener acciones más poderosas. Las responsabilidades fundamentales del líder pues están en lograr las metas, construir y mantener equipos y desarrollar al individuo. Yo creo que fundamentalmente la ciencia y sí le llamo ciencia, aunque pueda alguien estar en desacuerdo conmigo, la ciencia del management tiene un proceso de evolución y yo creo que cada vez se conecta más con el tema del liderazgo. Muy recientemente, los que andamos en el mundo del talento y de los recursos humanos, muy recientemente hay una tendencia muy importante. Todos ustedes saben que lo que conocemos, lo que hoy está en la gran mayoría de las organizaciones, está alrededor de gestionar el desempeño, lo que le llaman performance management, ¿sí? O sea, está alrededor de eso. Y hay un movimiento muy reciente que se enfoca en otra cosa, que dice performance development. ¿Cómo hago para que el desempeño se desarrolle? Y entonces se están enfocando en temas de futuro, se están enfocando en fortalezas de las personas en lugar de las áreas de oportunidad. A veces insistimos tanto en cambiar a alguien que no tiene ese contenido. Y entonces esta gente se enfoca en las fortalezas. Y de esa manera está creando
exponencialmente el rendimiento de las personas para mejorar su desempeño. Entonces es toda una tendencia. ¿Y qué leo yo en esa tendencia? Pues simple y sencillamente que es una tendencia que está alineada de lleno con el tema del liderazgo. Mientras el performance management está alineado de lleno con el tema de los jefes. El performance development está alineado con el tema del liderazgo. Y bueno, todo líder para lograr sus resultados tiene que establecer metas, y para establecer las metas pues hay una serie de reglas. Esto está basado en el SMART, que es la forma de construir los objetivos, y entonces pues tienen que ser claros, precisos, medibles, alcanzables, pero retadores. Y aquí es donde viene la diferencia entre el líder y el jefe. Retadores significa ir más allá, dar la milla extra, poner metas stretch, provocar realmente el cambio, cuestionar el statu quo. Entonces el líder particularmente lo que hace es eso, es establecer metas que van más allá de lo posible. Ustedes conocen la historia de Steve Jobs. Hay un libro que habla mucho acerca de su biografía, que habla mucho acerca de su estilo de liderazgo, y una de las características de ese hombre es que pedía cosas imposibles, ¿verdad? O sea, ponía las metas donde la mayor parte de su gente decía eso está fuera de sentido común, no, es algo que no podemos alcanzar. Ponía metas que parecían imposibles, pero que la gente sí era capaz de lograr una vez que se establecía el reto. Entonces a eso se refiere la parte de establecer metas retadoras. Y bueno, definitivamente se requiere de un plan. O sea, cada vez que quiere uno lograr algo, pues necesita establecer de alguna manera el punto A de donde estoy actualmente al punto B. ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo me voy a mover? ¿Cómo voy a alcanzar las metas que me estoy haciendo, que me estoy planteando? Y el líder, bueno, el verdadero líder, pues no crea el cómo, invita a su equipo a trabajar en eso. Los planes los crea a través de involucrar a su equipo con sus ideas, a través de darles la libertad de poder crear ese plan que en un momento dado es el que le permitirá alcanzar sus metas. Han escuchado hablar de la escala de necesidades de Maslow. Es una teoría clásica, voy a decir vieja, pero es clásica, que es realmente que explica y sigue explicando cuáles son las necesidades de las personas. Y entonces, bueno, ¿dónde se ubica el líder? ¿Dónde trabaja el líder en esta escala de necesidades de las personas? ¿Alguien me puede decir algún comentario? ¿Qué piensa al respecto? ¿Dónde trabaja en esta escala el líder, fundamentalmente? La última. Trabaja en la última, trabaja en la parte alta de la escala. Definitivamente esto no lo puedes descuidar, pero realmente el líder, para inspirar, trabaja en esta parte, se concentra en esta parte, en la escala alta de las necesidades de Maslow. Trabaja en el crecimiento, en el desarrollo personal y en los logros, ¿sí? Una de sus principales tareas es hacer al equipo sentirse orgulloso de lo que está haciendo y de lo que está logrando. Otra de las teorías del liderazgo tiene que ver con el liderazgo situacional. ¿Quién ha escuchado hablar del liderazgo situacional? Y el liderazgo situacional, pues no es otra cosa más que modificar de alguna manera la forma de dirigir a las personas dependiendo de su capacidad, dependiendo de qué tan buenos son para ejecutar las tareas, si tienen el conocimiento, si tienen el nivel de compromiso y demás. Y en la medida en que esa habilidad y esa autonomía es menor, pues el liderazgo siempre va a ser un liderazgo más directivo, ¿verdad? O sea, siempre voy a estar más cerca, voy a mentorear más, voy a influir más, voy a decidir más, pero la tarea no se puede quedar ahí. Hay quienes se quedan en este espacio, ¿verdad? Hay quienes se quedan aquí. La tarea está en cómo voy migrando a esto de tal manera que siempre tenga un equipo más autónomo, más independiente, donde haya
donde haya empowerment para hacer y trabajar las cosas. Y entonces, pues dependiendo de eso, surgen los estilos de liderazgo. El autocrático, el democrático, el delegador. Y dos estilos que están relacionados también con el tema del liderazgo, la parte transaccional y la parte transformacional. Y entonces, ¿cómo es el líder directivo, si pudiéramos llamarle de alguna manera, el autocrático, el que, pues definitivamente es alguien que dicta las órdenes, ¿verdad? Es alguien que tiene el control. Es alguien que sí toma las decisiones rápidas, pues las toma él y no tiene que consensar absolutamente nada, pero que crea una alta dependencia de él y pierde la oportunidad de explotar al máximo la capacidad del equipo de trabajo. ¿Sí? Y bueno, este estilo tiende a disminuir de alguna manera. Si un líder directivo se hace de gente muy talentosa, de gente con potencial, y él permanece trabajando en ese estilo, va a desmotivar a esas personas y va a perder a esas personas. Hay una organización que me sorprende mucho porque tiene un proceso para incorporar talento destacado y los mete a un sistema en el que el sistema es sumamente autocrático y directivo. Y entonces las decisiones no se pueden tomar en ninguno de los niveles abajo del nivel máximo de la organización. Y entonces toda decisión tiene que ir desde abajo hasta arriba para ser tomada. Entonces imagínense ustedes el choque, no digo nombres porque a lo mejor la conocen, imagínense ustedes el choque de ese talento con ese estilo de organización. O sea, realmente no combinan, no compaginan. Entonces crea un espacio en donde hay frustración y en donde la gente que es así, talentosa, pues termina yéndose de la organización. El estilo democrático, bueno, pues como su nombre lo dice, involucra a la gente más en participar dentro de la toma de decisiones y permite de alguna manera compartir esa autoridad y esa responsabilidad. Todos los esquemas y todos los sistemas que están relacionados con darle empowerment a la gente, bueno, pues están un poco alineados a esta parte. Definitivamente es un proceso más lento para la toma de decisiones, porque evidentemente pues hay que consensar, hay que discutir, hay que analizar de manera distinta, no viene por mandato. Y hay un estilo delegativo. Este estilo delegativo pues tiene que ver con equipos maduros. O sea, no podemos tomar un estilo como este, aunque hay gente que delega, no importa si hay o no la capacidad o la madurez en el equipo. Pero un estilo como este funciona cuando hay un equipo maduro. Entonces podemos darle a la gente mucha más libertad para la toma de decisiones y eso permite de alguna manera su involucramiento y mejores resultados. No es para todos, es muy importante que el tema de la madurez sea la parte central. Y bueno, les hablaba yo de que hay dos espacios, el tema transaccional, el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional. En la parte transaccional, de alguna manera, pues está más enfocada a estos jefes o managers, ¿verdad? En donde se trabaja por contingencia, se enfoca en las debilidades más que en las fortalezas, corrige, llama la atención, se enfoca en la parte de las desviaciones y reconoce, sí, por la parte de los logros. Pero el liderazgo transformacional, de alguna manera, se enfoca en cosas más estratégicas. Se enfoca en la visión, en el sentido de misión, genera orgullo, respeto y confianza.
y fundamentalmente trabaja en la parte de la inspiración. ¿Cuántos líderes transformacionales conocen ustedes? ¿Alguien tiene algún ejemplo? ¿Me podría mencionar? Yo tuve la oportunidad de tener un jefe, un director que yo menciono en el programa de certificación. Era director de la asociación para la que yo trabajaba y exactamente cumplía este perfil. Un líder inspirador, no recompensaba el esfuerzo, sino inspiraba para que se hiciera el esfuerzo por naturaleza, por pasión, por amor a la camiseta. En fin, la gente trabajaba porque se apasionaba del trabajo, porque entendía hacia dónde íbamos. Esa es la persona que conocí. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Algún líder transformacional público que conozcan? Yo conozco uno. Garzaeglo, de Coca-Cola. A mí me tocó tener la fortuna de interactuar con Coca-Cola cuando administraba prácticamente la familia Barragán y la transformaba su negocio, no nada más incluyendo otras franquicias, sino inclusive desarrollando nuevos productos y la internacionalización inclusive de la compañía. Correcto. También conozco a Garzaeglo y estoy de acuerdo totalmente con lo que mencionas. ¿Alguien más conoce? Antonio Zárate. Antonio Zárate. Transformó Metalsa, la llevó a la esfera internacional, ¿verdad? Y hoy sigue siendo una organización muy destacada, ¿verdad? Sí. Y más adelante voy a hablar de ese tipo de líderes, ese ejemplo que acabas de poner, Guillermo, de líder del nivel 5. Voy a hablar de ese líder, porque su principal característica es que una vez que deja la organización, o sea, será un líder del nivel 5 en el sentido de que una vez que deja la organización permanece, se sostiene y sigue evolucionando. Y eso le pasó a Metalsa, o sea, él era un líder de nivel 5, un líder que no crea dependencia. Hay líderes muy fuertes, líderes destacados, que una vez que se van de la organización se vuelve un caos, ¿verdad? Entonces no es un líder de nivel 5, no es un líder capaz de hacer que el sistema permanezca y se mantenga. Yo particularmente conozco también a Toño Zárate. Yo creo que sí, él es un líder de nivel 5 y ahí está la muestra de lo que hizo con Metalsa. ¿Alguien más? ¿Qué pensaríamos, y voy a poner una figura absolutamente pública, qué pensaríamos, por ejemplo, de Hugo Chávez o de Donald Trump? ¿Serán líderes transformacionales? En su casa. Cambiaron cosas. Cambiaron cosas, sobre todo Chávez, que ya pasó la historia y que ya hizo lo que hizo, pero llevó al desastre a su organización, a su país. Entonces hay un elemento importante en el tema de un líder transformacional que tiene que ver con la ética, ¿sí? Que tiene que ver con un propósito, con un buen propósito, que tiene que ver con el bien común. Entonces, no cualquiera que transforme puede ser realmente un líder transformacional positivo. Tiene que ver con la ética, fundamentalmente. Y ya lo hemos dicho varias veces, reta el statu quo y estimula la inteligencia. Yo quisiera hablar de un líder que surgió aquí en Monterrey que yo creo que vale la pena, el doctor Carlos Canseco. Él logró buscar la erradicación de la polio en el mundo, no solo en México. Y tuvo toda una estrategia de que la vacunación se diera en forma horizontal. Y fue un gran líder. Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, compartir con él, pues de veras te transmitía a trabajar por la persona más necesitada, sin ninguna recompensa económica, Claro. sino voluntaria. Claro. Y más, fíjate, eso que acabas de mencionar es muy importante. Cualquiera pensaría que es el dinero la parte central del liderazgo y no. ¿Y qué es el dinero? La parte central que mueve a las personas. Y no. Y voy a ver un par de ejemplos más adelante sobre esto. Es más trascendental que eso. Hablando
Exactamente, traía el mismo nombre. Entonces pueden darle una entrevista al doctor Canseco, en función al liderazgo, para descanse, y él mencionaba de que los líderes nacen, no se hacen, y quería tu opinión al respecto. De hecho, yo tengo esa pregunta en mi presentación. ¿Qué creen ustedes? ¿Que nacen o se hacen? ¿Qué opinan ustedes? Yo les voy a dar mi opinión, por supuesto, pero ¿qué opinan? Se conjugas, ¿no? Tienes que tener ciertos rasgos típicos para poder desarrollarlos y la necesidad te va a llevar. Pero puedes tener los rasgos y no ser un líder, ¿verdad? Yo digo que naces, Sí. 100% convencido. Bueno, pues, un foro, ¿no? Yo creo que A ver, Yo creo que es la combinación de dos cosas. La combinación. Puede nacer, se puede formar, pero el ambiente influencia mucho. fundamental, fundamental. Correcto, como decías. Sí, sí. El John Maxwell, que seguramente John Maxwell, ¿cómo no? me gusta mucho la definición que hace de liderazgo, que es influencia, ¿no? Y yo creo que todos somos líderes desde la perspectiva de creación. Dios nos creó con un propósito a todos, y partiendo de la premisa que tenemos un diseño que es imitado por Él, creo que todos somos líderes. Por ejemplo, en casa, tenemos un liderazgo en casa. Puede obrar en forma negativa o puede obrar en forma positiva. Y yo creo que a través del tiempo el liderazgo se va fortaleciendo o se va debilitando. Correcto. Desde la perspectiva de cómo somos creados, creo que fuimos creados todos con un liderazgo, posiblemente mayor o menor. Eso es lo que considero. Bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí. Yo pienso que el liderazgo sí es una combinación, tiene mucho que ver el entorno, se nace con una personalidad o con un temperamento, pero el mismo entorno te va guiando también a alcanzar una meta. Tenemos líderes espirituales a lo largo de la historia, ¿verdad?, que han sido 100% inspiracionales. Entonces, cuando esa persona te inspira para llegar a un cambio, en ese momento se puede considerar que se conjuntaron las dos cosas, ¿no? Claro, sí. Sí, yo creo que sí, es una combinación de ambas cosas, pero me parece muy importante el tema del ambiente. Podríamos pensar que hay gente que no trae las características, pero en un ambiente adecuado puede desarrollar competencias de liderazgo y sorprendernos. Entonces, me parece que el tema del ambiente es clave. En una organización, si el ambiente es propicio precisamente para la creación de líderes, se van a crear más líderes de los que nosotros pensamos. Y quiero volver a poner un ejemplo. A mí realmente hay muchos ejemplos que yo viví dentro de General Electric. General Electric llegó a ser la fábrica de líderes más importantes del mundo. Hubo un momento, no sé ahora, ya no lo sigo tanto, pero hubo un momento en el que de los 20 líderes más importantes del mundo en la parte de los negocios, al menos 5 de ellos eran de General Electric. Entonces, ¿qué hacía que eso sucediera? El sistema, el ambiente, la creación precisamente de líderes. Entonces, creo que el ambiente tiene un rol fundamental en la creación de liderazgo. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo por allá? Sí, no sé si vas a tocar en un momento algo de liderazgo de Stephen Covey. A mí me gusta una definición que es la de liderazgo, dice que es transmitir a las personas su valía de un modo tan claro, convincente y coherente que ellas acaben viéndolo en sí mismas. Sí. De manera que hay ocasiones en que tal vez alguien puede ser un líder pero no se ha dado cuenta, y alguien a su alrededor, lo que tú dices del ambiente, le ayuda a despertar y de pronto entonces surge. Sí. Entonces ahí esa parte me parece muy importante. Sí. Creo entonces que sí es parte de los dos, naces y también te puedes hacer. Sí. No lo traigo para mencionarlo particularmente, pero hay algo que coincide mucho con lo que menciona Covey y con lo que estás comentando, es el enfoque de las fortalezas.
así como les hablaba del performance development, hoy hay una tendencia muy fuerte del enfoque a las fortalezas, en lugar de a las debilidades. Y entonces, enfocarte a las fortalezas saca lo mejor de la gente. De hecho, hay un proceso en el mundo de las organizaciones que le llamamos el staffing, y el staffing no significa otra cosa más que poner a las personas correctas en el rol correcto. ¿Y qué significa eso? Que sepas muy bien hacer el assessment de la fortaleza y del talento que tiene cada quien y lo aproveches mejor haciéndolo para lo que es mejor. Entonces, hay toda una tendencia en ese sentido. De hecho, la gente que está moviéndose hacia el performance development se está moviendo al enfoque a las fortalezas, y hay autores muy destacados alrededor de ello. Uno de ellos es alguien de quien Rebeca es fan, que es Marcus Buckingham. Marcus Buckingham lo que hace es descubre tus fortalezas, ¿verdad? Entonces, sí, lo ha querido traer varias veces aquí a Monterrey, pero no se deja. Está muy caro. Y hay otros autores, ¿verdad? Alrededor de eso. ¿Sí? De hecho, tiene una herramienta él. Ah, sí, el Strengths Finder. El Strengths Finder, sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Bueno, las organizaciones que se están moviendo hacia allá incorporan esa, y hay otra herramienta de Gallup para descubrir las fortalezas de la gente y trabajar en ello de manera importante. Hacer más fuertes sus fortalezas y aprovecharlas además. ¿Sí? Voy a continuar. Si había algún comentario adicional, nada más. Damos espacio, sí. Y no sé si lo vas a tocar, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros en nuestras asociaciones para influir y fomentar el desarrollo del liderazgo? Porque pues, cada uno de nosotros tenemos una participación importante de voluntarios que tienen un impacto, y cada una de nuestras asociaciones tiene su rol y su impacto en la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para fomentar el desarrollo correcto de los liderazgos? Sí, es una tarea bien difícil. Muy difícil. Voy a hablar un poco más adelante de eso. Hay algo en lo que yo he estado últimamente, de un par de años para acá, observando, viendo gente, pensadores y autores que le dan vuelta a ese tema, a esa parte, y que a mí me parece que es la parte central, lo que puede hacer que la gente se apasione, se comprometa y se involucre con una organización. A mí me parece que ese es el breakthrough del liderazgo, y voy a hablar un poquito más adelante de eso. ¿Cómo hacerlo? No llego hasta allá, ¿verdad? O sea, pongo algunos ejemplos y menciono cuál es esa parte central. Y esa parte central es descubrir el propósito, descubrir el sentido de Viktor Frankl, descubrir para qué estoy aquí, por qué tiene que ser esto significativo para mí, ¿sí? Dice un autor, la gente hace las cosas porque son significativas para él, no porque se los estén pidiendo. Entonces el líder lo que tiene que hacer es cómo encontrar esa parte precisamente para mover la energía, el talento y la pasión de la gente. Y esa es la tarea de cualquier organización, sea esta una institución de beneficencia, sea una empresa dedicada a generar utilidades, sea un gobierno, sea un país. Lo que tenemos que hacer es encontrar esa parte. Y eso es complicado, muy complicado. Bien, les hablaba hace rato de Jim Collins, Good to Great. ¿Quién ha leído Good to Great? Es extraordinario libro. El líder de nivel 5 tiene dos características. La humildad, pero no es suficiente. No es suficiente ser humilde. Y la voluntad de hacer algo. Y ese es el líder de nivel 5. ¿Qué dice el liderazgo de nivel 5? Y ahí es donde hace un muy buen análisis Jim Collins, donde dice, pues el líder de nivel 5 es tan bueno que una vez que se va, la organización sigue subsistiendo y sigue evolucionando. Y los que no, su organización empieza a sufrir. ¿Qué dice? Primero el quién, primero las personas. ¿Sí? Todo el mundo piensa primero la estrategia. No, él dice primero las personas. Asegúrate de tener a las personas correctas en tu organización y haciendo lo que saben hacer mejor.
Y luego habla de la paradoja de Stockdale. Hacer frente a los hechos. Él le llama los brutal facts. O sea, tienes que darte cuenta de cuáles son los hechos que están marcando tu organización. ¿Sí? ¿Dónde está parada? ¿Qué riesgos tienen? ¿Está comprometido su futuro? Tienes que identificar si eso está sucediendo. Pero la otra parte, por eso es paradoja, dice, mantén la fe en que lo resolverás. O sea, él habla mucho del tema del optimismo. Si tú ves hechos muy contundentes, dramáticos, y dices, pues ya me fregué, ya no los voy a poder resolver, pues ahí te vas a quedar. Entonces él lo que hace es eso, busca que de alguna manera mantengas la fe en que lo vas a resolver. Mantén el avance, esa es otra cosa que dice Jim Collins acerca del liderazgo de nivel 5. Un líder de nivel 5 es persistente, permanentemente está marcando el ritmo y permanentemente está buscando avanzar. Y finalmente el concepto del erizo. Sí menciona, yo no recuerdo muy bien por qué el concepto del erizo, pero lo más importante son los 3 elementos de los que habla él. Nosotros en Cuprum acabamos de pasar por un proceso de planeación estratégica. Antes de llegar a ese proceso de planeación estratégica, nosotros decíamos, nosotros sabemos hacer planeación estratégica. ¿Por qué? Pues porque nos ponemos mercados como target, porque hacemos adquisiciones, porque crecemos nuestro volumen de ventas cada año. Estamos haciendo planeación estratégica. Cuando invitamos a una firma muy prestigiada para que nos ayudara, nos hizo ver que no hacíamos planeación estratégica. ¿Por qué? Y dice Michael Porter, uno de los aspectos más importantes en el tema de la planeación estratégica es saber renunciar. ¿Sí? O sea, no puedes ser bueno en todo. O sea, tienes que identificar para qué eres bueno, otra vez el enfoque de las fortalezas. Y esta organización nos ayudó, estos consultores nos ayudaron, enfócate en lo que eres bueno. Y cuando te enfocas en lo que eres bueno y tienes metas ambiciosas, estás haciendo planeación estratégica, vas a poder crecer. Y vas a poder crecer, que ese es el otro elemento que toma Jim Collins, en lo que funciona económicamente mejor. Vas a poder crecer de manera rentable. Hay quienes crecen y no crecen de forma rentable. La virtud es hacerlo de las dos formas. Y otra cosa que ya hemos hablado es detona la pasión en las personas. Y detonar la pasión en las personas es ir a la esencia más profunda de la gente, al porqué de la gente. Liderazgo, creencias y supuestos. Puede haber muchas teorías alrededor del liderazgo, puede haber muchos conceptos alrededor del liderazgo. Hay uno que es sumamente sencillo y fundamental. Yo les voy a dar y probablemente eso sea lo único que se lleven de la charla. Les voy a pedir a que hagamos un ejercicio muy rápido, pero que nos va a mostrar la esencia del liderazgo. Es complicado, es difícil. Yo les voy a pedir que dejen los celulares, por favor, dejen las manos libres, pónganse en una posición en donde puedan estar relajados, porque si no lo hacen así, no va a jalar. Entonces, es algo difícil, pero les voy a pedir que pongan mucha atención. Yo voy a conducir esto, entonces les voy a pedir que pongan mucha atención. ¿Están listos? Bueno, más o menos. Entonces, por favor, síganme. Pongan su mano derecha de forma vertical. Rápido, por favor. Rápido, vertical. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron como yo lo estaba haciendo? ¿Por qué? Porque el líder dirige con su ejemplo. Yo puedo decir cualquier cosa, pero ustedes van a seguir lo que yo hago. Entonces, para mí eso es fundamental. Yo puedo decir que es muy importante la comunicación y que es muy importante las metas y que es muy importante el respeto a la gente y que es muy importante muchas cosas que están alrededor del liderazgo, pero
Si yo no soy congruente y no lo hago, no va a pasar. La gente no va a seguir, no va a hacer eso. Va a hacer lo que vea que yo estoy haciendo. Pero también hay otro aspecto muy importante. No sabemos escuchar. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Además, ese era el truco aquí, ¿verdad? Que se fueran con la finta. A veces hacemos con congruencia, mas no con coherencia. Es correcto, es correcto. Entonces, pues eso es. La gente hace lo que ve que su líder hace, no lo que dice. Otra premisa que me parece muy importante en el tema del liderazgo es ser accountable. Y lo pongo en inglés porque no hay una traducción exacta de esa palabra. La traducción simple es responsabilidad, pero es más que responsabilidad. Ser accountable es más que responsabilidad. Y entonces tiene que ver con que realmente me hago cargo de lo que está sucediendo. Los jefes tradicionales inmediatamente empiezan a buscar quién es el culpable, ¿verdad? El líder dice, yo soy responsable de lo que está pasando y me hago cargo. O sea, si no reconozco que soy responsable de lo que está sucediendo, no me voy a hacer cargo. Entonces no voy a poner acciones y no voy a buscar corregir. Entonces una característica que me parece muy importante del liderazgo es ser accountable. Disciplina y constancia, de la que habla Jim Collins, y una vez dicho, vamos todos por ello. O sea, si lo digo y no me pongo en acción, pues no va a suceder absolutamente nada. Los líderes estamos relacionados con el cambio, permanentemente con el cambio. Entonces, para poder hacer el cambio hay que entenderlo. Y por eso quiero tocar brevemente estos 3 siguientes slides. Somos muy buenos. Esta C significa, les voy a describir la fórmula. C es igual a calidad, A es igual a aceptación y la E es igual a excelencia o a éxito. Entonces somos muy buenos en el tema de la calidad. Sabemos mapear muy bien, en la parte técnica sabemos mapear muy bien cómo llegar, cuál es la ruta crítica, cuáles son las cosas que tenemos que hacer, cuáles son las tareas. Conozco, si estoy hablando acerca de la parte mecánica, pues conozco de ello. Si estoy hablando acerca de la parte de comunicación, conozco de ello. Pero le ponemos poca atención a esta parte. Y el líder lo que hace es ponerle atención a esta parte, a la aceptación del cambio. Y hace estrategias para poder lograr que ese nivel de aceptación sea bueno. La fórmula es muy simple. Nosotros podemos tener aquí el 100%, ¿verdad? Y muchos somos muy buenos, por eso no tienen éxito la gran cantidad. Hay una cantidad muy importante que supera el 80% de los proyectos de cambio que no tienen éxito. ¿Por qué? Y ustedes seguramente ahorita están haciendo un repaso. Evidentemente, eso sucede. ¿Por qué? Porque no trabajamos en esta parte, la olvidamos. El líder no olvida esa parte, el tema de la aceptación. Entonces yo decía, si tienes aquí el 100 y acá tienes el 50, ¿cuál es el resultado? El 50. O sea, no hay vuelta de hoja, es el 50. El líder, además, sabe que existe la resistencia al cambio, la reconoce. O sea, sabe que tiene que trabajar en ello. Cuando vamos a implementar un cambio de manera natural, nos resistimos a hacerlo, ¿sí? Les voy a poner otro ejercicio así muy fácil y muy rápido. Crucen sus brazos, por favor. Ahora, ya están todos, ¿sí? Este es diferente. Ahora, cámbienlo y háganlo de la manera opuesta. Cuesta trabajo, ¿verdad? Cuesta trabajo. El cambio cuesta trabajo. El ser humano no le gusta el cambio. No le gusta el cambio. Duele cambiar. Duele cambiar, no le gusta. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay resistencias. Me gusta más permanecer donde estoy, es más cómodo. El cambio me hace sufrir. Bueno, pues el líder sabe que existe la resistencia al cambio y sabe de qué tipo es y sabe cuáles son las estrategias que tiene que hacer para superarlas. Hay técnicas culturales y políticas. Hace ratito en la mesa decíamos el tema de la CENTE, el tema del conflicto magisterial. Pues ahí hay un elemento político muy importante. Ahí hay un elemento que el gobierno no está tomando en cuenta, esa resistencia de poder que existe involucrada en el cambio, ¿sí? Cuando hay cambios, hay grupos de poder que se oponen a ello y ahorita vamos a ver más adelante esa parte. Entonces el líder sabe muy bien mapear ese tipo de cosas. Y entonces
además de saber y conocer muy bien la resistencia, ¿qué hace el buen líder para generar el cambio? Crea una coalición, ¿sí? Trabaja con la gente clave que puede darle el éxito en el proceso de cambio. Trabaja con lo que le llaman los stakeholders y hace un stakeholder análisis. Y entonces identifica quiénes son las personas que están con él en el cambio y quiénes se oponen al cambio. Y cuáles son sus principales motivadores y cuáles son sus principales tipos de resistencia que tienen. Y entonces hace una estrategia fundamental para que aquellas personas que son claves en el proceso de cambio, ¿dónde los debe tener? O sea, hace su diagnóstico, pero ¿dónde los debo de tener? Y hace una estrategia de influencia muy importante para poder generar el cambio. Yo me acuerdo, y aquí voy a poner otro ejemplo de Cuprum, cuando yo llegué a Cuprum, llegué hace 13 años, al año, bueno, llegué y ya había un proceso de trabajos, de equipos de alto involucramiento, de alto desempeño. Pero era tibio, era con muy pobres resultados, no se estaba dando y parcialmente, no estaba en toda la organización. Entonces nos planteamos una meta de implantarlo de a de veras en toda la organización. Entonces empezamos todo un proceso. Una de las cosas importantes era identificar esto para poder tener éxito. Al día de hoy, estos equipos de alto desempeño están en toda la organización. Tenemos cerca de 300 equipos trabajando en toda la organización. Es un proceso sistemático, robusto. ¿Y qué hicimos? Pues muchas cosas que están alrededor del tema del cambio. Cambia los sistemas y las estructuras. Si tú no cambias los sistemas y las estructuras, pues el cambio no se da, ¿verdad? Si hoy tú dices, para mí es importante la calidad, pero no tienes un sistema que reconozca e incentive la calidad, no se va a dar. Entonces, hicimos mucho trabajo en ese sentido. Identificamos líderes, identificamos el discurso correcto, planteamos la visión de lo que queríamos lograr. Esto es lo que queremos, esto es a lo que queremos llegar. La compartimos, la comunicamos, en fin, todos los elementos que están relacionados con el tema del cambio. Y el liderazgo para el cambio, puesto otra vez, sin teorías, en conceptos simples. Cuando queremos lograr algo necesitamos tener la atención. ¿Y qué significa la atención? Que el líder, de manera congruente, le dedique tiempo, le dedique pasión y energía y que lo traiga en su agenda. ¿Sí? Si yo digo, y les hablo un poco del ejemplo de nuestra organización, si yo digo que la calidad es muy importante para mí o que los clientes son muy importantes para mí, pero no le estoy poniendo enfoque a la agenda, no es cierto, eso no está pasando. Y es muy sencillo. Vamos a revisar tu agenda semanal. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a esta iniciativa que dices que es la más importante? Entonces, el liderazgo tiene que ver con atención y la atención está en estos tres elementos. Esto es un esquema muy conocido que tiene que ver con la difusión de las innovaciones y tiene que ver con el proceso de cambio, y el liderazgo pues está relacionado con el proceso de cambio. Y entonces aquí está en inglés, pero aquí hay varios elementos. Entonces decimos que los innovadores no son más del 2.5% de la población a la que nos estemos enfocando. Entonces son muy pocos, realmente son muy pocos, son los pioneros, son los que impulsan cambios. Y luego viene otro grupo que una vez que alguien es pionero y lo impulsó, dice, pues yo lo voy a adoptar fácilmente. Y entonces esos pioneros, más bien esos early adopters, pues se van a comprar el iPhone y hacen fila 2 días antes para poderlo comprar y poderlo tener y ser los primeros. Ese es el motor que los mueve, ser los primeros en el proceso. Y luego viene otro grupo más grande que es los early majority. Una vez que ven que ya el mundo se movió y que ya las cosas son diferentes, entonces adoptan ese proceso de manera, una cantidad importante de gente. Y luego los otros que ven que ya casi todo el mundo lo tiene, pues van y se compran su iPhone. Y siempre va a haber este grupo de gente que se resiste al cambio. ¿Dónde creen que trabaja el líder para generar
el cambio y que el cambio sea exitoso. ¿En qué parte de esta curva trabajará el líder? A ver, más fuerte, no lo escuché. En la parte primera. En esta parte. Evidentemente, o sea, ellos se enfocan a lograr este 16% que luego va a ser parte de su coalición y que impulsará el movimiento del cambio. Ese es el tema relacionado con esta parte. Voy a brincar un poco esto por cuestión de tiempo, algunas cosas ya las mencioné. Esto pues tiene que ver con un esquema de estilo de liderazgo que probablemente muchos de ustedes conocen, donde me enfoco más en las personas o en las tareas. En la medida que me enfoque más en las tareas y menos en las personas, soy autocrático. ¿Qué estaríamos buscando como un esquema ideal de liderazgo? No siempre funciona, pero un esquema ideal de liderazgo, mucho enfoque en las personas y mucho enfoque en la tarea, de tal manera que pueda no perder de vista esto, pero que siempre esté involucrando a la gente. Esta teoría pues es una teoría del origen de la administración, el enfoque X y Y. ¿Dónde están los jefes y dónde están los líderes? Con este paradigma acerca de las personas. ¿Dónde están los jefes y dónde están los líderes? En la Y los líderes, evidentemente, ¿verdad? ¿Sí? Los jefes desconfían de las personas y por lo tanto requieren de supervisión. ¿Sí? La teoría X y Y de McGregor. Y bueno, otro autor muy importante en este tema de liderazgo pues es Daniel Goleman. Daniel Goleman habla de lo que es la inteligencia emocional. Y lo que quiero comentar aquí fundamentalmente es que la inteligencia racional y el conocimiento técnico no son suficientes para ser líder. Son requisitos, pero algo que no puede faltar en el liderazgo es la inteligencia emocional. Si no tenemos inteligencia emocional, yo he conocido N cantidad de gente muy inteligente, pero dices, ¿por qué es tan malo? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué no puede establecer relaciones? ¿Por qué no puede motivar a su equipo? No tiene inteligencia emocional. Ese sí puede ser un descarrilador importante en la gestión del liderazgo. ¿Y de qué habla? Bueno, pues de que te conozcas bien, habla de que te regules, de que no seas alguien que pues, pierde los estribos, seas impulsivo, alguien que genera el sentido de logro en la gente, que tiene empatía porque te pones en los zapatos de los otros y los entiendes perfectamente bien y de esa manera pues puedes lograr que la gente se motive. Y bueno, pues tiene estas habilidades sociales, construye el rapport y mueve a la gente en la dirección deseada. Y aquí viene otra vez este tema, ¿verdad? Cuando la pregunta, ¿y qué hace un buen líder? Bueno, pues un buen líder se enfoca en esto, en el porqué, en la esencia, en el propósito fundamental de para qué estamos aquí. Yo les quiero leer así muy rápido una nota de un autor que habla sobre este tema. Dice, aquellos que son capaces de inspirar dan a la gente un sentido de propósito o de pertenencia, que tiene poca relación con cualquier incentivo externo. En la sabiduría normal, pues pensamos que si le doy un incentivo es la zanahoria y el garrote, ¿verdad? Para gestionar a nuestra gente. Zanahoria y garrote. Estos autores hablan de esa parte más profunda. Entonces, quienes verdaderamente ejercen el liderazgo logran que la gente actúe no por el control que pueden tener, sino porque ellos se sienten inspirados. Aquellos que se sienten inspirados están dispuestos a pagar un sobreprecio. Por eso pagamos el Starbucks al precio que lo pagamos. Están dispuestos a pasar inconvenientes o a tener sufrimiento. Y ahorita les voy a platicar de un caso en donde pareciera increíble que esto pueda suceder. Pero sí, cuando se sienten inspirados, están dispuestos a vivir situaciones muy incómodas. Quienes logran inspirar consiguen que la gente esté con ellos, sean votantes, clientes, empleados. Ellos consiguen clientes más leales y empleados más leales. Sus organizaciones son más rentables, más innovadoras, capaces de sostenerse en el largo plazo y capaces de cambiar al mundo en algunos casos. ¿Alguien conoce a este hombre? Ernest Shackleton.
¿No he oído hablar de Ernest Shackleton? Este fue un aviso que publicó a principios del siglo pasado, en donde dice: se buscan hombres para un viaje peligroso, sueldo bajo, mucho frío, no se asegura retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. Este hombre buscaba una tripulación, él más 27 hombres, esperaba encontrar 27 hombres. No esperaba el nivel de respuesta que se dio. Aplicaron más de 5,000 personas a este anuncio. ¿Por qué creen que lo hicieron? Honor y reconocimiento. Las gentes que lo hicieron, no lo hicieron por Shackleton, lo hicieron por ellos. Y a eso se refiere encontrar el porqué de las personas. Les voy a leer así muy brevemente qué fue lo que sucedió en esa expedición. A lo mejor algunos de ustedes la saben y ya vio la película también. Un explorador inglés y una de las principales figuras de la edad heroica de la exploración a la Antártida. La expedición partió de Londres a bordo del Endurance el 1 de agosto de 1914. El 21 de noviembre de ese mismo año el barco se hundió, quedó atrapado y triturado entre los hielos de la costa antártica. La tripulación salvó lo poco que pudo y terminaron sacrificando a los perros para poder alimentarse. Con pocas pertenencias recorrieron 554 kilómetros rumbo a la isla de Paulet. Pero las corrientes marinas se los impidieron. Haciendo uso de sus extraordinarias dotes de liderazgo, el jefe, nombre por el que sus hombres conocían a Shackleton, cambió el rumbo para dirigirse a la isla Elefante. Llegaron a ella a mediados de abril del 1915. Una vez estando ahí, partió con 5 hombres en una pequeña lancha a través de las embravecidas aguas del mar, en un recorrido que parecía imposible de 1,280 kilómetros. Su objetivo era la isla de San Pedro, donde había una base ballenera para pedir ayuda. Shackleton, una vez llegado ahí, regresó a la isla Elefante en un remolcador chileno para rescatar a sus compañeros. El 30 de agosto de 1915, poco más de un año después de que salieron de Inglaterra, regresaron a ella con todos los hombres vivos. Entonces es impresionante, o sea, lo que puede conseguir un líder, en esa parte. Es el viaje a la Antártida, una cosa así se llama. Busca Shackleton y ahí vas a encontrar, incluso está en YouTube, la puedes ver ahí, no necesitas rentarla, ni comprarla, ni nada, o sea, ahí la puedes ver. ¿Podemos pasar el video, por favor? Este video es de Jack Welch, es reciente, a mí me sorprendió verlo, él tiene un instituto hoy, después de haber dejado de ser el CEO de General Electric, pero me parece central lo que dice acerca del tema del liderazgo. Nada más les comento, aprovecho para comentarles que esta conferencia está disponible en YouTube a partir de mañana y la presentación en la página de Andamos. What is the role of a leader? ¿Cuál es el rol del liderazgo? One clearly is to be the chief meeting officer. To let everyone in the place know where you're going, why you're going there, and most importantly, what's in it for them to get there with you. People like to talk about where they're going, why they're going there, but they always leave out the third thing. When you come into a new job and you say, we want to change. Change is great, we got to do it. You forget, people hate change. You got to explain what's in it for them to change with you. So be the chief meaning officer and give meaning to every one of those people that are out there doing that job so that they understand why you're going where you're going. And they know what's in it for them. Better job, more pay, more flexibility, maybe nothing, if you can't say nothing. But you gotta understand that's one of them. Another part of a job, your job is to not give all these directives and not be the
person getting rid of the clutter. Getting rid of clutter is a huge deal. You can't all of a sudden have bureaucracy. Let's go here, let's go there, then have 20 rules to stop the employees from getting there. You've got to break down all those little silos that occur, all those little bureaucrats who are checking the boxes in some layers, slowing you down. You've got to be the person in the, we always use this analogy of curling. You see it every 4 years in the Olympics with the broom out in front of the thing. You've got to be brooming away the stuff that's in the way. You've got to be the chief broomer out there to get rid of things so people can act and do things. You've got to have, if you want to be, in my experience, and I've looked at thousands of managers in my lifetime, you've got to have a generosity gene. It's got to be in your body. You've got to love to see people promoted. You can't have a jealous vein where you can't, oh, Joe got promoted and I should have got that job, or Mary got this and Pete should have got it, or whatever. You've got to enjoy people's success. You've got to love people's success. You've got to get in their skin and really be excited as hell for them. You got to love to give raises. You got to be turned on giving bonuses. It's got to make you feel great. And not, geez, I gave him a bonus and I didn't get one that big. None of those feelings. You got to just get over them. And if I look at all the leaders I've seen, the best ones I've seen have this generosity gene. Ask yourself, do you have it? Or do you have a little small gene in there that's killing you to give raises, killing you to see other successes, and jealous in your body? You can't have it. Brush it out, clean it out. And then you go to work every day, finally, to really have fun. Are your people having fun? Find all kinds of ways to win. There are small victories all the time, and celebrate every one of them. We found a way to bring a keg in on everything. Find a way. Find a way to make little victories big victories. And if you get a lot of little victories, you'll get a big victory when you add them all together. But think of the job that way. Work is fun. And your job is to make it fun if you're a leader. Don't be some grinding horse's ass. If you're a bore, slap yourself. Think of the excitement and fun you can have in your job. Make it fun. Be the chief fun officer. So in my view, you've got a huge responsibility, most of you. God gave you a job where you are responsible for people's lives. It's a big deal. You got families you're responsible for. Make it a big success for them. You got one of the luxuries of life to impact people's lives. Grab it, squeeze it, and take advantage of it. What is the role of a leader? Well, the first one. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención? Work is fun. Work is fun. Make people success. Chief meaning officer. Esa es la tarea del líder. Hacer que la gente encuentre el significado de por qué está ahí. Ese es el rol del líder. Ese es el rol profundo del liderazgo, ¿verdad? Lo demás es burocracia, dice Jack Welch. Voy a terminar con dos. ¿Sabe alguien quién es este hombre? Ninguno de nosotros había nacido y yo tampoco. Pero ¿saben ustedes quién es este hombre? No. A lo mejor en la fotografía no lo conocemos, pero déjenme. Samuel Pierpont Langley. ¿Les suena? Menos. A ver, les voy a dar más datos. Se graduó en Boston en el Latin School, fue asistente en Harvard College Observatory y más tarde se le concedió una cátedra de matemáticas, ¿no? En 1867 pasó a ser director del Observatorio de Langley. Trabajó para el Instituto de Astronomía de Pittsburgh. Trabajó en el Smithsonian Institute en 1887. ¿Sentido? ¿No?
Fue fundador del Observatorio Astrofísico Smithsoniano. ¿Todavía no? Bueno, les voy a mostrar otra fotografía. ¿Saben ustedes quiénes son estos dos hombres? No. El nombre. Orville y Wilbur Wright. Los hermanos Wright. Los hermanos Wright. ¿Qué hicieron ellos? Tuvieron el primer vuelo, inventaron el avión. Este hombre compitió con ellos. Este hombre tuvo todos los recursos, un presupuesto en dólares impresionante, a la Universidad de Harvard detrás de él, a los medios de comunicación con él, un equipo de expertos muy avesados en todo el tema de la ciencia para inventar el avión. No lo logró. No lo logró que nadie se acuerda de él, ni nadie lo conoce. Y los hermanos Wright lo hicieron. Ellos no eran científicos, ellos eran fabricantes de bicicletas. ¿Cuál era el propósito de Samuel? Hacer dinero. Dinero. Y el de los hermanos Wright, trascender. Trascender. Liderazgo está relacionado con la trascendencia. Y con eso termino. Les agradezco mucho su atención. No sé si quedó espacio para preguntas y respuestas. Ya hubo diálogo en el camino, pero si queda alguna pregunta, con todo gusto. Bueno, voy a convertir en pregunta. Es que nos enfocamos mucho en el líder, pero yo creo que se lo digo, sí. Pero también requerimos buenos gerentes. O sea, luego el líder, ¿quién va a mandar? Entonces, sí es muy fácil enfocarnos en desarrollar nuestras habilidades, pero hay que también, no sé, siento que el gerente es trascendental para un buen líder. Sí, alguien tiene que hacer la chamba, ¿verdad? Claro. Sí. Sí, no hay que despreciar. No, por supuesto, no, por supuesto. Hay roles. Yo los separaría. Las organizaciones, toda organización necesita dos roles: el de mantenimiento y el del cambio, ¿verdad? El del mantenimiento es el que tenemos, ¿verdad? Es el que regularmente estamos acostumbrados a dominar. El del cambio no. Y por eso hago el énfasis ahí, pero tienes razón, las dos cosas son importantes dentro de una organización. Sí, ¿alguien más? Yo quiero compartir una experiencia que contaba al principio de alguna forma, y lo que trabajamos mucho en ese momento de formación de nuevos líderes con este líder que mencioné, era empezar a ser líder de uno mismo antes de ser líder de los demás, porque cuando se crean hábitos o actitudes que se convierten después en virtudes, pues lógicamente potencias esos seguidores que tarde o temprano pueden ser líderes o haciendo su trabajo que les corresponde. No sé. Absolutamente de acuerdo. De hecho, hay una corriente en el tema este de la administración que habla sobre todo de los egresados de la maestría de desarrollo organizacional. A mí no me tocó porque lo estudié hace muchos años, pero ha venido evolucionando y habla del yo como instrumento de cambio, ¿verdad? O sea, uno tiene que potenciarse precisamente para ser agente de cambio y lograr que las cosas se den, a veces sin jugar el rol de líder. Totalmente de acuerdo. Bueno, y un comentario adicional, y yo creo que donde tenemos que empezar a trabajar todos es desde el hogar, porque ahí es donde se forman los líderes del futuro, ¿no? En las escuelas, en el hogar primero y luego en todos los procesos que vamos a pasar. Absolutamente de acuerdo. Bueno, una pregunta, Oscar. En tu opinión, bueno, primero felicidades y gracias en la charla. ¿Hay alguna forma de que nosotros como responsables de asociaciones, organismos, podamos ayudar, digo, además de ser líderes en nuestros equipos, pues tenemos un consejo, ¿verdad? Siempre hemos platicado aquí en Andamos, cómo ayudar a nuestro consejo, o sea, digo, lo que acaba de pasar, para que también sean líderes no nada más de la institución, sino también de la cámara o de los mismos asociados, que tú lo acabas de vivir. Entonces, ¿qué recomendaciones pudieras darnos para ayudarlos también a nuestros consejeros?
Yo no sé si, digo, son tips o lo que tú hayas sentido o algo. Yo primero creo que tiene que ver con el desafío, ¿verdad? O sea, primero hay que plantear una meta ambiciosa que realmente nos rete a cambiar las cosas. Número uno. Número dos, desde mi punto de vista hay que crear mecanismos, ¿verdad? O sea, hay que crear el sistema operativo, ¿sí? Hay que crear mecanismos que hagan que las cosas se estén dando, que haya reuniones regulares para decidir, que haya reuniones regulares para darle seguimiento a las cosas. Si yo lanzo una meta ambiciosa, pero no hay un mecanismo que me vaya llevando y me vaya acercando a ello, no va a funcionar. Entonces yo creo que esas dos cosas son así como que claves. Los consejos, y más cuando es una tarea de forma voluntaria, necesitan primero el desafío y luego el mecanismo que nos haga entrar en ritmo para alcanzar la meta. Yo creo que va por ahí. Sí. Sí. ¿Alguien más? Bien, pues muchas gracias por su atención. Pues a nombre de Andamos te queremos agradecer. Tenemos una tableta, no es digital, es de las que se comen. Ah, bueno. Pero está muy rica. Y esperemos que la disfrutes. Y estos 2 libros que son de los trabajos que hemos traducido del inglés al español como parte de la oferta de Andamos. Excelente. Muchísimas Muchas gracias, Guillermo. Felicidades, Oscar. Gracias. Gracias.